Bueno, la potenciación es una abreviación de la multiplicación, pero de una multiplicación especial. Cuando yo tengo que multiplicar 2 por 2 por 2, pues esta multiplicación, el factor siempre es el mismo. Entonces, para no escribir eso, yo abrevio y coloco 2 a la 3. Entonces, la potenciación es la abreviación de una multiplicación, pero de una multiplicación de factores iguales. Esto lo podemos generalizar. Nosotros podemos decir que si tenemos que multiplicar A por varias veces A, ¿cuántas veces? Entonces voy a decir que esto está acá multiplicado n veces. Y como son n veces, entonces lo voy a escribir a la n, donde a y n son diferentes de 0 simultáneamente. Las propiedades de la potenciación vamos a desarrollarlas acá rápidamente y vamos a numerarlas. La primera, producto de potencias de igual base, es nuestra primera propiedad. Si nosotros tenemos que desarrollar 5 a la 4 por 5 a la 2, entonces lo podemos hacer de dos maneras, o conociendo la propiedad y aplicándola, pero en este momento no la hemos definido, o lo que haríamos normalmente es decir que el 5 a la 4 es lo mismo que yo tener 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces, ¿cierto? Y ese 5 a la 4 está multiplicado por 5 a la 2, pero el 5 a la 2 es 5 por 5. Luego aquí lo que tenemos es el 5 multiplicado 6 veces. Bueno, y entonces la propiedad que podemos aplicar es, fíjese que lo que hago es dejar la base quieta y el 6 lo puedo obtener a partir del 4 y del 2. Lo puedo obtener sumando el 4 con el 2. Y entonces esto me queda 5 a la 6. Luego la propiedad como está enunciada es que si usted tiene a elevado a la m por a elevado a la n, o sea, dos potencias, ¿no? A la m, a la n, cada una es una potencia. Entonces lo que se hace cuando usted tiene producto de potencias de igual base es dejar quieta la base y sumar los exponentes. Esta es nuestra primera propiedad. La segunda propiedad, cociente de potencias de igual base. Si nosotros tenemos que hacer esta operación 3 a la 4 sobre 3 a la 8, entonces normalmente lo que uno hace es aplicar el concepto de potenciación. 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. 3 a la 8 pues va a ser 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Bueno, listo, y llegado a este punto, pues yo sé que como son todas multiplicaciones, yo puedo cancelar este abajo con este de arriba, o sencillamente irnos, ¿no? 3 dividido en 3 da 1, 3 dividido en 3 da 1, al final voy a obtener 1 sobre 3 a la 4. Luego, el cociente de potencias de igual base lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí en el resultado nos quedó la base 3, estamos trabajando la base 3, nos volvió a quedar la base 3, luego la base no la vamos a tocar. Lo único que vamos a tocar es cómo operamos el 4 y el 8 para que nos dé ese 4 del denominador, es este 4. Entonces la propiedad me dice que si yo tengo a la m dividido en a la n, esto es igual a tener a la m menos n. Hay que hacer una consideración especial acá. M es el exponente de la potencia que está en el numerador y n es el exponente de la potencia que está en el denominador. Entonces lo que hago yo es restar, dejar la base quieta. Fíjense que se deja la base quieta. Ojo, deben tener las dos potencias la misma base. Mira, aquí era 3 a la 4 sobre 3 a la 8. A la m sobre a la n, la base es la misma, a.
y dejamos a la base quieta, exponente del numerador menos exponente del denominador. Si se la aplicamos al ejercicio de arriba, entonces vamos a decir que si yo tengo 3 a la 4 sobre 3 a la 8, esto es igual a 3 a la 4 menos 8, o sea, a 3 a la menos 4. Bueno, obviamente este resultado no coincide con el de arriba. ¿Por qué no coincide? Arriba el del 4 es positivo y abajo el 4 es negativo, pero arriba el 3 a la 4 está en el denominador y abajo el 3 a la 4, si esto lo coloco sobre 1, está en el numerador. Eso nos da pie a la siguiente propiedad, la tercera propiedad. Entonces la tercera propiedad, entonces la propiedad del exponente negativo aparece para interpretar estos resultados. ¿Qué quiere decir que el ejercicio me haya dado a mí 3 a la menos 4? Entonces, de acuerdo a lo que vimos arriba, cuando lo hice aplicando el concepto, me quedó 1 sobre 3 a la 4. Y cuando lo hice aplicando la propiedad, me quedó 3 a la menos 4. Eso quiere decir que un exponente que esté negativo, yo lo puedo volver positivo. ¿Cómo? Supongo que esto es sobre 1, y entonces lo que se hace es invertir esa fracción. Y al invertir la fracción le cambio el signo al exponente. Es decir, la propiedad me dice, si yo tengo a a la menos m, ese exponente es negativo. Si lo quiero volver positivo, entonces coloco 1 sobre a a la m. Pero también vale en el otro sentido. Si yo tengo 1 sobre a a la menos n, fíjese, tengo el exponente negativo, pero lo tengo en el denominador. Si lo quiero volver positivo, entonces yo lo subo, lo voy a dejar acá, en el numerador. Fíjese que cambié el signo. Aquí me quedaría sobre 1. Pero tenerlo sobre 1, pues no tiene sentido, se puede dejar así. Y entonces yo digo que 1 sobre a a la menos n es lo mismo que tener a a la n. Déjalo arriba. Haciendo eso, esto ya tiene sentido y ya podemos decir que tener 1 sobre 3 a la 4 es lo mismo que tener 3 a la menos 4, o que tener 3 a la menos 4, que para volver ese exponente positivo, entonces lo que hago es escribir 1 sobre 3 a la 4 y ya el exponente se me vuelve positivo. Esa propiedad es la propiedad número 3, la del exponente negativo. La propiedad número 4 es potencia de una potencia. Si yo tengo en algún momento que dar el resultado de 5 a la 6 y esto elevado a la 2, entonces lo que haría sería aplicar las propiedades de la potenciación. Lo que haría es considerar primero el paréntesis más externo. Ese paréntesis azul que colocamos a la 2 quiere decir que yo por concepto de potenciación yo debo repetir ese paréntesis 2 veces, porque dice que está elevado a las 2, o sea que lo voy a multiplicar por el mismo 2 veces. Pero dentro de ese paréntesis yo tengo 5 a la 6. O sea que tengo que multiplicar el 5 a la 6 2 veces. Pero el 5 a la 6 es 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 6 veces. Y el otro 5 a la 6 que tengo al lado, multiplicándose, entonces coloco ahí la multiplicación, es nuevamente multiplicar ese 5 6 veces. O sea que en total yo puedo decir que este 5 se está multiplicando 12 veces. Y entonces, para obtener el resultado acá, sin tener que hacer todo este proceso, yo puedo decir que 5 a la 6 a la 2 es lo mismo que 5 a la 6 por 2. Y ahí ya me da el 5 a la 12, que fue lo que obtuve allá. Luego nuestra propiedad va a quedar de la siguiente forma. Bueno, luego la propiedad de potencia de una potencia dice que si usted tiene a la m, eso es una potencia, elevado a otra potencia, por ejemplo a la potencia n, entonces lo que usted va a hacer para sacar el resultado es dejar quieta la base y multiplicar los dos exponentes. Esta propiedad se utiliza muchísimo.
La propiedad número 5, exponente 0. Entonces la propiedad del exponente 0 le dice que si usted tiene cualquier cantidad elevada a la 0, por ejemplo 3 a la 0, eso le va a dar 1. Pero recuerde que cuando definimos potenciación dijimos que eso iba a ser cierto siempre que la base y la potencia, o sea, si usted tiene a a la m, o de una vez, la propiedad diría a la 0 es igual a 1. Esto se cumple el 99,999% de las veces. ¿Cuándo no se cumple? Cuando a es 0. O sea, 0 a la 0 no es 1. Entonces aquí debo decir que esta propiedad se cumple siempre que a sea diferente de 0. Para los demás casos se cumple. Si usted tiene, por ejemplo, 2 a la 3, a la 4, a la 0, pues sencillamente usted no tiene que hacer nada sino decir que eso es 1. Y eso es 1 porque como tenemos potencia a una potencia, entonces al multiplicar los exponentes, el exponente resultante me va a dar 0. Y como la base no es 0, entonces 2 elevado a la 0, pues por la propiedad me va a dar 1. Como propiedad 6 tenemos potencia de un producto. Entonces cuando yo tengo un producto 3 por 5 a la 2, pues yo diría que esto es lo mismo, haría el producto, ¿cierto? Diría que esto es lo mismo que 15 a la 2. Y 15 a la 2 pues me da 225. Pero de pronto se me hubiera podido ocurrir que como esto está el paréntesis elevado a la 2, entonces que lo que yo tendría que hacer es 3 por 5, 3 por 5. O sea, hacer ese producto de ese paréntesis 2 veces porque eso es lo que me indica el exponente. Bueno, pero yo puedo quitar aquí los paréntesis, no son necesarios porque esto es por, y entonces me quedaría 3 por 5 por 3 por 5. Ahora yo sé que la multiplicación cumple la propiedad conmutativa, o sea que 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Luego aquí yo podría colocar esto como 3 por 3 por 5 por 5. Y esto es lo mismo que tener 3 a la 2 por 5 a la 2. Luego me da pie a pensar que yo puedo tener a por b a la n y que eso va a ser lo mismo que a la n por b a la n. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer acá? Fíjese que cuando empezamos a trabajar con esto y aplicamos el concepto de potenciación, llegamos a esto. A 3 a la 2 por 5 a la 2. Entonces esto funciona como una propiedad distributiva. Porque lo que estoy haciendo es distribuyendo la potencia al producto. El 3 a la 2 por el 5 a la 2. Estoy distribuyendo este exponente, esta potencia, hacia este producto que está dentro. Bueno, y estas propiedades son válidas en los dos sentidos. Los dos sentidos quiere decir que si yo tengo a por b a la n, yo puedo decir que eso es lo mismo que a la n por b a la n. Pero de igual manera puedo hacer lo contrario. Si en un ejercicio yo tengo bases diferentes, fíjense que las bases son diferentes, una base es a y la otra es b. Lo que es igual acá son los exponentes. Entonces cuando yo tenga exponentes iguales, yo puedo agrupar la operación, el producto lo puedo agrupar a por b y todo ese producto a la n. Se aplica en los dos sentidos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 7 a la 4 por 5 a la 4, pues como los exponentes son iguales, yo puedo agrupar esa operación como 7 por 5, porque es la multiplicación, y decir que todo queda elevado a la 4. Entonces la estoy aplicando en el otro sentido. Bueno, y la última
Si la 6 era potencia de un producto, la 7 es potencia de un cociente. Y esta propiedad lo que hace es ampliar lo anterior que hicimos. Si yo tengo A sobre B a la n, fíjese que A es diferente de B, ¿cierto? Entonces acá yo puedo decir que esto es A a la n sobre B a la n. O sea que estoy distribuyendo la potencia hacia el numerador y hacia el denominador. Pero también es válida en el otro sentido. Si yo tengo D a la S sobre T a la S, yo puedo decir que esto es lo mismo que tener D sobre T y todo elevado al mismo exponente, S. Eso cuando los exponentes son iguales. Perdón, aquí es D sobre T. D sobre T, todo elevado a la S. Eso funciona cuando los exponentes son iguales. Bueno, hay algunas que se pueden considerar como propiedades, pero realmente son conclusiones que uno saca y que tiene que tenerlas en cuenta cuando desarrolla ejercicios. Si yo tengo menos 2 a la 4, pues esto sencillamente es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Y esto me va a dar 16. Y me va a dar positivo porque menos por menos más, más por menos menos y menos por menos más. Entonces me va a dar positivo. Menos 2 a la 4 me va a dar 16. Pero si yo soluciono 2 a la 4, pues eso es 2 por 2 por 2 por 2. Esto también me va a dar 16 y me va a dar también 16 positivo. Quiere decir que en potenciación, si yo tengo menos A a la M, esto va a ser lo mismo que A a la M. Siempre que ¿qué? Siempre, o eso es verdad, si M es par. Entonces, si el exponente es par, yo puedo dar esta igualdad, el exponente. Entonces, cuando el exponente es par y la base es negativa, es lo mismo que tener una base positiva y ese exponente par. Esto lo vamos a necesitar en algunos ejercicios. Otras cosas a tener en cuenta: si yo tengo acá 3 a la 4 sobre 5 a la 6, fíjense que ahí las bases son diferentes. Una base es 3, la otra base es 5. Los exponentes son diferentes. Ahí no se puede aplicar ninguna de las propiedades de la potenciación. Ahora, hay ejercicios como el siguiente. Si yo tengo 25 a la 3 sobre 5 a la 2, aparentemente aquí tampoco puedo aplicar ninguna propiedad, ¿cierto? Porque las bases son diferentes. Base 5 y la otra, la base es 25. Exponentes diferentes. No podría aplicar ninguna propiedad. Sin embargo, este 25, al descomponerlo en los factores primos, resulta ser lo mismo que 5 a la 2. 5 a la 2 es 25. Y como el 25 está a la 3, entonces yo digo esto a la 3 sobre 5 a la 2. Y como me quedó potencia una potencia, entonces la propiedad me dice que deje esto como 5 a la 6, ¿cierto? Porque multiplico los exponentes. Sobre 5 a la 2. Y ahora fíjese que ya me quedaron bases iguales y se están dividiendo. Entonces ya puedo aplicar cociente de potencias de igual base. Entonces esa propiedad me dice, deje quieto el 5 y haga exponente del numerador menos exponente del denominador. O sea que esto me va a dar 5 elevado a la 4. Y fíjese que este ejercicio sí se pudieron aplicar propiedades, pero esto sucede cuando los números son múltiplos. Si los números no son múltiplos y son diferentes, los números de las bases no son múltiplos, son diferentes, entonces no se puede aplicar.